Vivifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Hola, Dios los bendiga, bienvenidos. Esto es Textos Fuera de Contexto. Hoy vamos a analizar un pasaje que ha sido muy mal interpretado, sacado mucho de su contexto por la mayoría de iglesias cristianas evangélicas hoy en día. Hoy vamos a hablar del pasaje de Malaquías, capítulo 3, versículo número 8 al 11. Y dice la escritura así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Como les decía, yo sé que esto es un pasaje que ha sido muy usado, y es todavía muy usado, es un pasaje quizás el pasaje insignia por las iglesias evangélicas hoy en día, para hacer el cobro de los diezmos. El contexto es un error hoy para la iglesia cristiana neotestamentaria, el tema del cobro de los diezmos. Primero, ¿por qué razón? El diezmo establecido por Dios es un diezmo en Malaquías, es un diezmo enviado para el pueblo de Israel que vivía bajo la ley, es un mandamiento de Dios. ¿Por qué razón? Porque Israel como nación, el rey de Israel era Jehová, y Dios había establecido que para la nación el tributo, la forma de tributo era el diezmo. Habían tres diezmos para el pueblo de Israel: un diezmo que se entregaba a los levitas para su sustento, había un diezmo que se entregaba para el templo y el mantenimiento del templo y las necesidades del templo y las cosas que se hacían y las festividades que hacía el pueblo de Israel, y había otro diezmo que se entregaba cada 3 años, que era para cubrir necesidades en los desvalidos y todo este tema. Así que era una forma tributaria que Dios había establecido para la nación, para el pueblo como nación de Israel. Es decir, si hoy en día una persona en su nación, donde vive, donde reside, donde está y de donde vengan sus ingresos, si no paga sus impuestos, ¿cómo se le llama? Un ladrón. ¿Y qué viene sobre esa persona? Viene un juicio, viene cárcel. ¿Por qué? Porque está robando la nación. Pues es lo mismo que está aplicando en Malaquías. ¿Por qué? Porque están bajo la ley. El pueblo de Israel está bajo la ley. Sin embargo, para nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, bajo la gracia, no estamos sometidos nosotros, porque no estamos en la misma condición del pueblo de Israel, no somos la nación de Israel, no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, así que no estamos obligados a dar el diezmo. Ok, entonces, pregunta, ¿cómo se sustenta la iglesia hoy? ¿Cuál es el modo en que la iglesia se sustenta? Porque hay quienes dicen que la iglesia conserva las mismas necesidades que tenía en el pueblo de Israel, ¿no? Manutención de los que dirigen en el templo, tenemos pobres, tenemos desvalidos. El problema es que la verdad es que el diezmo se usa muy poco en los pobres y en los desvalidos, más que todo es para el mantenimiento del templo, arreglar templos, construir templos, cada vez ponerlos mejor, cada vez más grandes, construir y nunca parar de construir, y para el mantenimiento de los pastores. Pero para pobres, viudas y desvalidos, poco o nada. Entonces, el diezmo se aplicaba así en la ley. Ahora, ¿qué es lo que aplica para nosotros hoy, para la iglesia? Pues bien, el apóstol Pablo Dios establece a través del apóstol Pablo cómo sería el sistema de manutención de la iglesia en el Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo, en la segunda carta de los Corintios, capítulo 9, versículo 7, establece que la iglesia se sostiene bajo la ofrenda que es voluntaria. Ahora, la ofrenda voluntaria tenía 2 principios. Primero, tenía que ser una ofrenda que fuera conforme lo que la persona había propuesto en su corazón. Por eso es voluntaria. Si es pedido, es establecido un monto, ya es una obligación, ya no es voluntario. Tenía que ser voluntaria, lo que naciera de su corazón. Para ser voluntario tenía que ser algo que naciera del corazón de la persona, dar para la obra del Señor. Y segundo, establece el principio que tenía que ser algo, un monto conforme Dios les hubiera prosperado. Eso usted lo puede ver en 1 Corintios 16:2, que se daba, Pablo dice, cada uno aparte, cada primer día de la semana,
una parte conforme haya prosperado. Entonces la ofrenda tenía estos dos principios. Primero, tenía que ser de corazón para ser voluntaria, y segundo, conforme Dios le haya prosperado. La ofrenda debía ser generosa, ¿no? Porque Dios ama al dador alegre, no el que da por obligación. Dios ama al dador alegre, y el que siembra generosamente, generosamente va a segar. Entonces la ofrenda voluntaria es generosa conforme Dios haya prosperado, pero aplicar el diezmo para nosotros hoy es totalmente un error. Ahora, hay quienes defienden la postura del diezmo aplicando el diezmo de Abraham. Aplicar el diezmo de Abraham o hablar del diezmo de Abraham para cobrar el diezmo hoy en la iglesia es añadir error a un error. ¿Por qué razón? El diezmo de Abraham fue el diezmo de un botín de guerra, no fue un diezmo de sus propiedades, de su pertenencia, que Abraham era bastante rico. Sin embargo, la iglesia no registra jamás que Abraham haya diezmado de sus propiedades, de sus pertenencias. Cuando Abraham va a dar este diezmo a Melquisedec, es primero el diezmo de un botín de guerra, de unas propiedades y pertenencias que no eran suyas siquiera, sino de un familiar suyo, y él da el diezmo de este botín de guerra. Segundo, ese diezmo no menciona que Melquisedec se lo haya pedido, reclamado o cobrado, él se lo entrega voluntariamente. Por tanto, en últimas, el mismo diezmo de Abraham termina siendo una ofrenda voluntaria materializada en un 10% del botín que tenía, pero termina siendo voluntario. Melquisedec no se lo pide, él lo da porque él lo quiere dar, y es de un botín de guerra, no es de su riqueza. Así que jamás en la escritura se vuelve a mencionar que Abraham haya diezmado nuevamente ni a Melquisedec ni a nadie, ni que haya diezmado de sus pertenencias o de su dinero, de sus cosas, jamás. Y si usamos el diezmo de Jacob, es todavía peor. Ese es añadir error a un error tras otro error, es todavía peor. ¿Por qué razón? Porque el diezmo que Jacob menciona, sí, Jacob le dice, el diezmo, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti, pero el diezmo que Jacob menciona es un diezmo condicionado. Jacob le dice a Dios, hace un pacto con Dios y le dice, Dios, si tú me das pan para comer, si tú prosperas mi camino, si tú me bendices, si tú me guardas la vida, si tú me das, entonces primero serás mi Dios, ¿no? Mire esto. Jacob se lo dice, primero, si me das, si me bendices, si pones pan en mi mesa, si me guardas de mi enemigo, entonces serás mi Dios. O sea, si no, no, serás mi Dios. Y segundo, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Es como si yo le dijera a Dios hoy, Señor, si tú me enriqueces, si tú me prosperas, si tú me das casa, carro, beca, si tú me llenas mi cuenta con millones de dólares, entonces vas a ser mi Dios y yo te voy a diezmar de lo que me prospere de aquí en adelante. ¿Cree usted que nosotros podemos aplicar ese ejemplo hoy para cobrar el diezmo? Es un error terrible, hermanos. Entonces, lo que la Biblia establece para la iglesia de hoy, obviamente es la ofrenda voluntaria, que se debe dar con generosidad, sí. Conforme hayas prosperado, sí. No podemos nosotros demandar el diezmo como iglesia neotestamentaria a las personas porque estamos en un error terrible. Ahora, quienes defienden esta postura debieran defender el resto de la ley, porque eso es de la ley. Debieran defender también entonces que no coman animales con pezuña, que no toquen a su mujer mientras tiene el periodo, que la aíslen, que apedreen entonces a sus familiares o a los mismos que cojan en adulterio. En fin, tendrían que vivir toda la ley, pero eso no lo hacen y no guardan todo lo de la ley, solo esa partecita, ¿no? Del diezmo, no. Amados hermanos, la forma en que Dios sostiene su iglesia hoy en día es a través de la ofrenda voluntaria. Así que si usted es de los que están en una iglesia donde le dicen que si usted no diezma está robando a Dios, salga corriendo porque le están robando es a usted. Le están metiendo la mano al bolsillo a usted, eso no es. Usted mete su mano al bolsillo porque es lo que lleva en su corazón, no porque alguien le reclame algo. Lo que usted da para Dios tiene que ser, primero, lo que nazca en su corazón voluntario y segundo, de acuerdo a Dios te haya dado y te haya bendecido. Son las dos condiciones y es la forma en que Dios establece para el Nuevo Testamento. Así que espero haya sido bendición para ustedes. Dele ahí me gusta, comparte este video, déjanos tu comentario si te gustaría ampliar sobre el tema. Tenemos unos videos completos sobre todo el tema, bien explicados, de más de 2 horas. Si te gustaría tenerlos, escríbenos, déjanos tu comentario y compártelo para que sea de bendición para otros. Dios les continúe bendiciendo.